Vamos a entrar en esta mañana a lo que es el consejo de Dios. Yo creo que no hay en el corazón de nuestros hijos una figura más dolorosa que la ausencia de un padre amoroso. Estoy convencido que la sociedad de hoy en día tiene escasez de padres cariñosos. Y estoy hablando de una manera de pronto más acertada al corazón de el padre como tal. En estos días tuve la oportunidad de ir al parque y en el parque presenciar un escenario para mí doloroso, creo que para usted también. Había un niño que había sido llevado por su padre al parque. Y este niño de escasos 5 o 6 años le pedía a su padre: papá, ven y juega conmigo. Papá, ven y empújame. Papá, por favor, ven y sígueme. Él quería jugar. Pero su padre estaba en una silla, sentado frente a su celular. Y yo me preguntaba en ese momento, ¿qué beneficio podría sacar ese niño de ese momento? Y yo creo que no sirvió de nada la llevada al parque. No podemos pensar lo mismo de nuestro Dios. La Biblia nos dice que nuestro Dios es un Dios amoroso y cariñoso. Hemos sentido el amor de Dios de muchas maneras. Lo hemos sentido a través de su perdón, de su fidelidad y de su misericordia. Y en esta mañana el título de la prédica es Un Dios apasionado por nosotros. Nada de parecido al Padre de esta historia. Y vamos a mirar de alguna manera cómo podemos nosotros sacarle beneficio a ese Padre amoroso a través de sus mandamientos, porque sus mandamientos no son gravosos, porque sus mandamientos no son difíciles de llevar. Al contrario, la Biblia nos dice que sus mandamientos fueron dados a nosotros con el fin de liberarnos y de no volver a una tierra de esclavitud llamada pasado, llamada malos hábitos, llamada pecado. La Biblia nos habla de eso. Pero para poder entender un poco más este concepto, vamos a mirar en esta mañana el libro de Marcos, capítulo 2, versículos 27 y 28. Y vamos a estar visitando otras citas bíblicas y vamos a mirar cómo el día de reposo había dejado de ser un mandamiento de gozo, de alegría y de libertad, y se había convertido en una carga que era imposible de llevar. No podemos conocer a Dios a través de un mandamiento gravoso, un mandamiento que nos coloca cargas, un mandamiento que nos quita la libertad. Acompáñeme entonces a leer y a mirar detrás de este escenario del día de reposo. No un Dios alejado de nosotros, sino un Dios que ha instituido ese día para que tengamos una cita divina con Él. Marcos capítulo 2, versículos 27 y 28. Y vamos a leerlo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. También les dijo: el día de reposo fue hecho por causa del hombre. Un momentico. ¿Fue hecho por causa de quién? Quiere decir que el día de reposo termina beneficiando al hombre más que a Dios. Siga leyendo conmigo. Y no el hombre
por causa del día de reposo. Por tanto, el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. Por encima de la carga del día, por encima de guardar un día que es imposible guardar, el Señor Jesús se muestra como el Señor de ese día. ¿Qué nos quiere decir Jesús? Que en el corazón de muchos, Cristo es un Cristo de la historia, colgado en una cruz donde hay que quitarle el polvo cada 8 días porque se llena de polvo. Pero en muchos, Cristo no es un Cristo de la historia, sino un Cristo que es el Señor de nuestra vida. ¿Dónde nos damos cuenta que Cristo es el Señor de nuestra vida? Cuando le obedecemos y obedecemos sus mandamientos. Nadie puede decir que ama a Dios y obedece a Dios si desobedece su palabra. Pero permítame en esta mañana hacerle una pregunta. ¿Se ha llegado a cuestionar usted y a preguntarse por qué nos reunimos el día domingo y no un día sábado? ¿Se ha preguntado usted por qué otras religiones guardan el día sábado como un día sagrado? ¿Por qué nosotros, los cristianos, nos congregamos el día domingo? Para poder responder a eso, necesitamos ir a la fuente de la vida, a la palabra de Dios, quien no falla, que es única y que es verdadera. Acompáñeme al libro de Hechos, capítulo 20. Hechos, capítulo 20, versículo 7. Y al leer este versículo, vamos a encontrar 3 cosas que nos ayudan a entender un concepto que deben de tener las iglesias. Este versículo nos deja ver 3 cosas antes de leerlo. Un día en especial, una reunión especial y una ocasión especial. Déjeme se lo repito. Al leer este versículo vamos a encontrar que señala 3 cosas. Un día en especial, una reunión especial y una ocasión especial. Celebramos el nombre de Jesucristo. Los cultos no son un funeral, no es un acto fúnebre. Los cultos, al menos de nuestra iglesia, están caracterizados porque están llenos de vida. No una vida que hemos producido nosotros mismos. Ha sido una vida que nos ha dado Cristo Jesús. Esa vida se conoce como una nueva vida. Las cosas viejas pasaron, las obsoletas, las que me cargaban, las que me esclavizaban, y ahora todas son hechas nuevas. Por eso cuando la iglesia, bajo el concepto de reunirse en un día especial como hoy, en una reunión especial como hoy y bajo una ocasión especial como hoy, nos gozamos y nos alegramos y le damos gloria a aquel que nos salvó, porque nos sacó de las obras infructuosas de la carne y nos ha dado libertad una vez y para siempre. Alábelo si está vivo. ¿Cómo se llama la prédica? ¿Lo has conocido? La gente tiende a decir, ¿y dónde está Dios? Hay un tsunami, ¿y dónde está Dios?
Hay problemas de palabras mayores, en guerras mayores, bajo conceptos atómicos. ¿Dónde está Dios? Hay muerte de niños y preguntamos, ¿dónde está Dios? Y déjame decirte a través del título de esta prédica, Dios está apasionado por nosotros. Nos ama. Hemos sido nosotros los que nos alejamos. Hemos sido nosotros los que hemos pecado. Y hemos nosotros los que hemos arruinado la humanidad. ¿Usted está aquí? Un Dios apasionado por nosotros. Dice Hechos capítulo 27, de esta manera, acompáñeme. Y aquí vamos a entender por qué nos reunimos nosotros. Y en otros versículos, el día domingo, léalo conmigo. El primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba, habiendo de salir al día siguiente, y alargó el discurso hasta la medianoche. ¿Cuándo estaban reunidos? El primer día de la semana. El primer día de la semana, si usted lo mira en su celular, en su calendario, no es el lunes. Tendemos a decir que es el lunes por el aspecto laboral, pero no es el lunes. El primer día de la semana es el domingo. Ahora, hay una razón más que el calendario, todavía infinitamente grande, por la cual nosotros nos reunimos un domingo, el primer día de la semana. Acompáñeme a Mateo, capítulo 28. Versículos del 1 al 6. ¿Se lo tiene? Mateo 28, del 1 al 6. ¿Cuál es el título que tiene usted en esa página? La resurrección. Resulta que nosotros nos reunimos el primer día de la semana porque ese primer día de la semana, nada más y nada menos, resucitó nuestro Señor Jesucristo. No lo detuvo la muerte. No hubo poder ni finito, ni siquiera infinito que lo detuviera. Jesús se levantó de entre los muertos y resucitó para la gloria de Dios Padre. Esa resurrección le convenía a usted y me convenía a mí, porque si Él no hubiera resucitado, vana sería nuestra fe. Nuestros pecados no hubieran sido perdonados. Eso es algo maravilloso. Yo no sé si usted no se siente perdonado. Yo sí me siento perdonado. Y no por eso danzo, hace parte del agradecimiento. Le entregué mi vida en agradecimiento porque conocí la verdad de una nueva vida. El que está en Cristo es una nueva criatura. Mire lo que dice la Biblia, que sucedió el primer día de la semana. Acompáñeme y lea conmigo a la voz de 3. 1, 2 y 3. Pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María al sepulcro. Y hubo un gran terremoto, porque un ángel del Señor, descendiendo del cielo y llegando, removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve. De miedo de él, los guardas temblaron y se quedaron como muertos. Mas el ángel respondiendo dijo a las mujeres: no temáis vosotras,
porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue ¿qué? Crucificado. Sigamos. No está aquí. Oiga, eso es algo tremendo. No está aquí. Los huesos de Mahoma están ahí. Los huesos de Buda están ahí. Pero los de Cristo no están ahí. Siga leyendo. No está aquí. Pues ¿a qué? Diga resucitado. Diga resucitado. Como dijo, venid ved el lugar donde fue puesto el Señor. Si usted se regresa al versículo número 1, dice, pasado el día de ¿qué? De reposo. Había pasado el séptimo día y se empezaba un nuevo día, el primer día de la semana, donde se reunían los discípulos a partir el pan. Llámese pan a esta bendita palabra de Dios, que cada que se parte revela las intenciones de nuestro corazón, que cada que se abre discierne tus pensamientos, que cada que se abre te dice hacia dónde vas, a una condenación sin Cristo Jesús. ¿Usted está aquí? Vaya conmigo a Hechos de los Apóstoles. Y retomando algunas palabras que he dicho, recordarles que si Cristo no hubiera resucitado, vana sería nuestra fe. No valdría la pena, pero gloria a Dios que resucitó y que está sentado a la diestra de Dios Padre y perdonó nuestros pecados. ¿Cómo se sentía usted antes de ser creyente? Con una carga de pecados impresionante, con una conciencia que lo acusa o la acusaba. ¿Cómo se sentía usted? Condenado, condenado, condenado. Pero gracias damos a Cristo, que nos libró de la condenación eterna. Perdonó nuestros pecados. Y dice que nunca más se acordará de ellos. ¿No le parece a usted maravilloso? Mientras que su esposa se para todos los días, borracho, recordando tu pecado, irresponsable, recordando tu pecado. Mientras que él se levanta todos los días y te dice, mujer desordenada, recordando tu pecado. Cristo se levanta todos los días y te dice, perdonado, 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 perdonado. Pero como hay perdón, también hay juicio. Si tú no quieres con Dios, te espera algo aterrador. No lo inventamos los creyentes, no lo inventaron los filósofos, salió de la boca de Dios. Hechos, capítulo 17, versículos 30 y 31. ¿Lo tienen, iglesia? Muy bien. Lea conmigo a la voz de 3. 1, 2 y 3. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda. ¿A quiénes? ¿A quiénes? Entonces ese cuentico barato que le dicen a usted, vaya y arrepiéntase usted. ¿Cómo? A todos los hombres en todo lugar que ¿qué? ¿Que qué? Que se arrepientan. Si usted no se arrepiente, no entra al cielo. Si usted no le pide perdón a Dios y corrige su pecado, no entra al cielo. Ninguna religión salva. No hay sino un solo medio, Cristo Jesús, establecido por Dios. Verso 31 nos dice de algo
que usted debiera de evitar. Por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará ¿a quién? Al mundo. ¿Cómo lo juzgará? Con justicia, por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Cristo te perdona, pero también Cristo te juzgará. Eso dice la Biblia. Pero estamos hablando del día en que nos reunimos. Nosotros no hemos cambiado el día. Es más, el día no es ni siquiera importante en una relación que tengamos con Dios. Cuando estos hombres vieron que Jesús resucitó, ese día, primer día de la semana, a lo mejor sacaban a sus hijos al parque, a lo mejor iban a la playa, a lo mejor si no hubiera culto aquí, usted haría lo mismo. Pero cuando estos hombres conocieron a Jesús, le entregaron su corazón y nacieron de nuevo, estos hombres cambiaron lo que hacían ese día para congregarse, para partir el pan y para ser instruidos por Dios. ¿Dónde deben de estar los cristianos? Un domingo partiendo el pan, teniendo comunión unos con otros, amándose unos a los otros y recibiendo el consejo de Dios. ¿Usted está aquí? ¿Cómo se llama la prédica? Quiere decir que la resurrección de Cristo cambió, escúcheme, lo viejo por lo nuevo. Lo que antes era una sombra de obligación frente a otras leyes, la resurrección de Cristo lo cambió. Y esa resurrección nos obliga, escúchelo, nos obliga a tener una nueva relación con Dios. Una relación de vida y no de muerte. Una relación de verdad y no de mentiras. Una relación donde no hay fachada, donde Él conoce su corazón, sus actitudes y sus caminos. Le pregunto, ¿se encuentra usted con Dios? ¿La resurrección lo ha llevado a encontrarse con Dios? Y esto nos lleva al primer punto de la mañana. Una cita con Dios. Lo quisiera repetir conmigo a la voz de 3, 1, 2 y 3. Una cita con Dios. ¿Usted a qué vino? Usted vino a tener una cita con Dios. En la calle Gloria a Dios con la avenida Aleluya. Así de sencillo. Esa es la dirección del cielo de una nueva creación. Usted vino a tener una cita divina. Venga, le pregunto, ¿ha tenido usted citas de amores? Seguro que sí. Una cita de amor debe de tener un común acuerdo. Los dos deciden cuándo se ven, a qué hora se ven y dónde se ven. Es parecido a esta decisión que tomé yo de tener una cita con mi amado Dios. En esa cita yo soy romántico. Si usted se reúne con su esposa, usted es romántico. Usted prende las velas, usted le sirve un cafecito, usted le mueve la silla y hace que todo sea impecable en esa cita de amor. Dios ha preparado una cita de amor donde tiene la gran necesidad de decirte: te amo, te amo, te amo, te amo. Y lo encontramos en el libro de Jeremías.
capítulo 31, versículo 3. Jeremías, capítulo 31, versículo 3. ¿Has tenido una cita divina con Dios? Porque hay quienes hacen citas una vez al año, 3 veces al año. Pero hay quienes hacen cita cada 8 días con Dios. Pastor, eso no es tan importante. Mi comunión es a diario. Tremenda verdad. Nos reunimos el domingo porque fue el primer día en que resucitó nuestro Maestro. Pero decidimos tener comunión diaria con el Señor. Quien tiene comunión cada 8 días es un cristiano derrotado. Pero quien la tiene todos los días es un cristiano victorioso. Y mire las palabras de un Dios apasionado. Jeremías 31, versículo 3. Dígalo conmigo, 1, 2 y 3. Jehová se manifestó a mí hace ya mucho tiempo, diciendo, con amor eterno te he amado. Por tanto, te prolongué mi misericordia. Wow. ¿Cómo me ama Dios? Con amor como eterno. No por un momentico, no terrenal, no como te ama tu esposa o tu esposo, no como te ama un hijo, sino con amor eterno. Y añade, por tanto, por ese amor, te extiendo mi misericordia. ¿Usted está aquí? Una cita divina. Una cita que hemos concretado con Dios. Hemos preparado con Dios. Pero ¿sabía usted que esa cita que Dios programó para nosotros no la estableció cuando usted se convirtió? Escúcheme, Él la estableció desde la creación del mundo, desde que lo hizo a usted y a mí. Por eso tenemos que entender que cuando Dios hizo al hombre, escúcheme, no le dio inmediatamente mandamientos. ¿Usted no lo ha leído? La gente tiende a citar los 10 mandamientos como si los 10 mandamientos le hubieran sido dados al hombre en el jardín del Edén. Pero no fueron dados en el jardín del Edén. En el jardín del Edén solo al hombre le dieron un solo mandamiento. De todos esos árboles ustedes pueden comer, menos de este. Dios le da el mandamiento. Pero si usted retrocede un poquito, Dios crea al hombre ¿en qué día? En el 6º día. ¿Y qué hizo Dios en el 7º? No fue que terminó muy cansado. Fue que encontró con quién relacionarse. ¿Por qué se lo digo? Porque hizo el universo y no descansó. Hizo los animales y no descansó. Todo lo que hizo, lo hizo antes del hombre para prepararle un escenario en una cita divina. Llegó el 7º día. Y en ese 7º día no existía el 4º mandamiento. Guardarás el día de reposo. Existía un solo mandamiento. Llegó Dios, el 7º día descansó, arregló el universo, qué belleza. Puso la lumbrera mayor, la lumbrera menor,
puso las estrellas y creó todo un ambiente para una cita romántica. Por eso el día de reposo no nace en la ley, nace en una relación de vida con Dios. El propósito y la base del día de reposo no es la carga de guardar un día, porque el día no te hace mejor, el día no te justifica, el día no produce arrepentimiento, es tu relación con Dios. Usted está aquí. El primer día humano del hombre fue para Dios. Lo hizo en el sexto. El primer día de vida del hombre fue para Dios. Creados para tener una cita con Él. Y esto es tan importante que nosotros lo entendamos. Porque en esa cita aprendemos a amar a Dios por encima de todas las cosas. Aprendemos a entregarle nuestras cargas y nuestra vida. Pero entonces, si hablamos del día de reposo, permítame hablar explícitamente del día de reposo como tal. ¿Lo conoce? ¿Ha visto cómo lo hacen los judíos? En nuestro calendario equivale a que el día viernes a las 6 de la tarde empieza el día de reposo y va terminando el sábado a las 6 de la tarde. ¿De dónde salió la figura de tarde a tarde? De lo que dijo Dios. Y fue el día y la tarde para Dios un día. Y fue la tarde y la mañana, perdón, para Dios un día. Viene el pueblo israelita y es esclavo en Israel. ¿Usted sabe qué es esclavo? ¿Usted se ha sentido esclavo? Porque de la misma manera estaban ellos esclavos en Israel. Tenían un opresor, el rey de Egipto. Sus soldados y capataces los humillaban. Clamaron a Dios y Dios le levantó un caudillo, Moisés. Vino Moisés y Dios le dijo: me sacarás este pueblo de aquí. Vino Dios con Moisés y sacó a Israel de la esclavitud del mundo, de Egipto. Y cuando lo sacó, lo llevó al monte Sinaí. Y allí le dio los 10 mandamientos. 10 mandamientos. Pero como estamos hablando del día de reposo, llegó al cuarto mandamiento. Moisés los estaba escribiendo. Primero, no tendrás dioses ajenos delante de mí. El cuarto es: guardarás el día de reposo. Llegó el día de reposo, a ese mandamiento. Y cuando lo llegó, le estaba queriendo decir esto: ese día de reposo tiene un fundamento desde la creación. Fue hecho para que te encuentres conmigo. Así como yo lo separé para ti, ahora tú sepáralo para mí. Por cita divina. Lo Dios a Israel para que Israel, Egipto. ¿Por qué crees tú que recibes mandamientos desde este púlpito y de esta Biblia? Para que no regreses a Egipto, para que no vuelvas a pecar, para que no recuerdes tu pasado, para que seas una nueva criatura. Le dio mandamientos. ¿Y qué son los mandamientos? Escúcheme, son los votos de Dios, un contrato divino, los votos divinos que Dios estaba estableciendo con tu pueblo. ¿Se quieren casar conmigo? Sí, 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 eres poderoso. ¿Se quieren casar conmigo? Sí, sí, provees pan. ¿Se quieren casar conmigo? Sí, sí, sí. Pues estos son los votos. Este es el compromiso que ustedes tienen que tener, porque o si no, no hay matrimonio.
¿Usted no ha visto gente por ahí que quieren algo con Dios sin mandamientos? ¿Quieren el milagro sin obedecer? ¿Quieren decir que aman a Dios y ni siquiera conocen la palabra? No saben ni siquiera qué es amar a Dios. Viene Dios y les da mandamientos. Y cuando se los da para que haya libertad. Pero entonces, ¿cuál ha sido el problema? Recordar que había sido dado primero para una cita divina. He creado todo, he ambientalizado todo para que te encuentres conmigo. Y déjeme decirle algo que es importante. El día de reposo fue dado en el monte Sinaí para que los israelitas tuvieran acción de gratitud hacia Dios. El día de reposo nunca tuvo la intención de salvar a nadie, ni el propósito de redimir a nadie. El problema de los fariseos que señalaban a Jesús cada que hacía un milagro en el día de reposo estaba en que querían su propia gloria. Querían una gracia especial. Escúcheme, pero la gracia no la da el mandamiento. La gracia está escondida en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Quién es el que nos salva? ¿Quién es el que nos redime? El mandamiento de guardar un día, escúcheme bien, no tiene que ver para que usted sea mejor o sea salvo. Usted es salvo solo por Jesucristo, no por nadie más. Y esto es importante que usted lo entienda. ¿Por qué? Porque parece ser que en muchos el día de reposo se volvió una carga. Tengo que guardar un día, porque si no lo guardo estoy condenado. Tengo que guardar un día, porque si no, no le agrado a Dios. Se volvió una carga. Se parecen al faraón. ¿Han leído la historia? Cada que el pueblo pedía liberación, ¿qué hacía el faraón? ¿Les ponía qué? Más carga. ¿Les ponía qué? Más carga. No, ustedes están ociosos. Ustedes no quieren trabajar. Hágame el favor y no le traen paja para los ladrillos. Que la busquen ellos, hagan sus propios ladrillos, porque ustedes están ociosos. ¿No han escuchado usted ese mismo concepto en muchos maridos o en muchas mujeres? ¿O no lo han escuchado en el hombre? ¿Usted para dónde va? Tengo una cita divina. ¿Y dónde es esa cita divina? En la iglesia. ¿Usted va para la iglesia? ¿Usted va a adorar a Dios? No, váyase a trabajar. Plata está haciendo falta en la casa. Mire que no hay arroz, mire que no hay aceite, mire que no hay frijoles, mire que mañana hay que pagar morgues. ¿Qué le dice al mundo? ¿Le pone qué? Una carga. ¿Para la iglesia? ¿Usted para la iglesia? ¿Sabe por qué le dicen eso? Porque ellos piensan en lo terrenal, mientras que nosotros pensamos en lo eterno. En lo eterno. ¿Dónde nos damos cuenta que el cuarto mandamiento, donde nos dice que guardemos el día de reposo, debiera de ser como una luna de miel? ¿Ha ido usted a una luna de miel? Yo tuve la mía. Y déjeme decirle, qué pereza la noche de boda. Una mano de invitados. Y yo pensando en la luna de miel. La luna de miel. Yo veía a la pastora vestida de blanco y yo pensando en la luna de miel. Sí. Se fueron tardísimo. Y yo que me reventaba. El día de reposo debiera de ser un deleite para usted, no una carga. ¿Dónde lo vamos a ver? Vaya conmigo a un versículo precioso. Isaías 58.
13 al 14. Y mire cómo Dios cambia el concepto de carga y lo vuelve deleitoso. ¿Usted está listo y preparado para leer estos versículos? Hoy no parece. El único que está sudado aquí es el pastor. Lea conmigo a la voz de tres y lea con entendimiento. 1, 2 y 3. Si retrajeres del día de reposo tu pie de hacer tu voluntad en mi día santo y lo llamares como, ¿cómo lo llamares? Santo glorioso de Jehová, y lo venerares, no andando en tus propios caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando tus propias palabras, entonces te deleitarás en Jehová, y yo te haré subir sobre las alturas de la tierra, y te daré a comer la heredad de Jacob tu padre, porque la boca de Jehová lo ha ¿qué? Si tomares el día de reposo y lo hicieres tu delicia. Pero ¿qué hace el adventista? Se encierra. ¿Qué hace el judío? No voy a hacer nada. Es que el día de reposo, ¿caso no es hacer nada? Es volverlo una delicia. Por eso a la iglesia, y cuando venimos es una delicia. ¿Por qué? Porque el día de reposo ya no es un día para mí. Ya el día de reposo es Cristo. Porque Cristo dijo: venid a mí los que estéis cansados y cansados y cargados, que yo os haré descansar. El día de reposo señalaba a Cristo. Por eso quien está en Cristo vive su día de reposo. Ya no es un día. ¿De qué le sirve a usted guardar el día si está enojado? ¿De qué le sirve a usted guardar el día si está amargado? ¿De qué le sirve a usted guardar un día si odia a su hermano? No le sirve para nada. Por eso Cristo tomó los mandamientos y los elevó de categoría. ¿Cómo nos damos cuenta? Pues Jesús dijo: oísteis que fue dicho, no matarás. Y Cristo cogió ese mandamiento y los ancianos de su época y los fariseos lo tenían por aquí abajo: no matarás. No voy a levantar una escopeta para matar a mi hermano. No voy a apuñalar a mi hermano. Y Cristo toma el mandamiento y dijo: pero yo os digo, diciendo que ahí había uno mayor que Moisés. Yo os digo, cualquiera que odia a su hermano ya ha pecado en su corazón. Ya es contado como un homicida. Cualquiera que odia a su hermano. Odia a su hermano. ¿Le has dicho palabras fuertes a un hermano? Yo estudiando esto, Jesús decía: ay de quien le diga fatuo a su hermano. Y yo busco fatuo, y voy con la palabra idiota. Lárgate de aquí, idiota. Y dice la Biblia que quien llame a su hermano fatuo está expuesto al infierno. Oh, qué mandamientos. Tremendos mandamientos. Pero entonces, ¿cuál era el problema? Y eso nos lleva al punto segundo. El día que Dios escogió, ¿será domingo? ¿Será lunes? ¿Será sábado? ¿Qué pasa con aquellos que no se pueden congregar un sábado porque trabajan? ¿O qué pasa con aquellos que no se pueden congregar un domingo porque tienen que cuidar a su abuelita que se está muriendo? ¿Los mandamos para el infierno? ¿Qué día fue el que escogió Dios?
El día que Dios escogió. Y para que usted lo entienda, vaya conmigo al libro de Marcos, capítulo 7, versículos 5 y 8, de 5 al 8. Usted no nota que en las escrituras, cada que Jesús iba a hacer un milagro, salían los fariseos. ¿Usted no lo nota? Cada que Jesús iba a hacer un milagro o cada que los discípulos hacían algo, salían los fariseos. Jesús, le voy a decir una cosa, se deleitaba sanando gente en los días de reposo. Decir una cosa, por ahí escuché una frase que me tocó mucho el corazón. Un comentarista decía: Dios es el sabueso de los cielos. Y claro, ¿dónde vemos ese sabueso? Interprételo con nobleza en su corazón. Dice la Biblia que Jesús una vez entró a una sinagoga, provocante Jesús, y había allí un hombre que tenía la mano seca. Y cuando lo vio, los fariseos lo vieron y miraban a Jesús y miraban al man de la mano seca. Años con la mano seca, esperando a ver si lo había de sanar. Y Jesús les hizo una pregunta: ¿es lícito sanar a una persona en el día de reposo? Calladitos. ¿Es lícito dar vida o quitar la vida en el día de reposo? Calladitos. Pues para que sepan que el Hijo del Hombre tiene toda autoridad. Hijo, extiende tu mano. ¿Y qué hizo ese hombre? Extendió la mano. Y enseguida criticaron a Jesús. ¿Cómo? Día de reposo. ¿Cómo se le ocurre? Eso no está bien. Hermanos, ¿qué es primero? ¿El amor? ¿No será primero el amor? ¿No será primero nuestra cita divina que el día como tal? ¿O qué les parece el día del paralítico de 38 años tirado en una camilla? Y llega Jesús, el sabueso de los cielos. Aquí hay un enfermo. Aquí hay alguien que necesita sanidad. Hijo, y ese man arrastrado, sucio y oliendo maluco. Hijo, ¿quieres ser sano? Tengo quien me eche en el estanque. No, levántate, toma tu lecho y camina. Ese man se metió ese lecho aquí bajo la lumbre. Y lo ven los fariseos y le dicen: no te es lícito andar con debajo de tu hombro. Estás quebrantando el día de reposo y como lo quebrantas, eres digno de muerte. Y Jesús se toca la cabeza y dice: ¿acaso el día de reposo para mí no sería como para este que se gozara y se alegrara por el milagro que ha recibido? Qué dureza. Pero ¿dónde estaba el problema? En la interpretación del mandamiento. No era el mandamiento, era en la interpretación del mandamiento. Y lo vamos a ver, Marcos capítulo 7. ¿Están aquí? ¿Están entendiendo? Yo prefiero una cita divina con Dios, porque esas citas me cambian, me renuevan y me restauran. Y ahorita vamos a ver cuál es el día que Dios escogió. Vaya conmigo a Marcos capítulo 7, versículo del 5 al 8 y lea conmigo a la voz de 3. 1, 2 y 3. Le preguntaron pues los fariseos y los escribas: ¿por qué tus discípulos no andan conforme a qué? Deténgase. ¿Conforme a qué? ¿Qué era lo que había pasado? Bueno, sigamos leyendo para entenderlo. Sino que comen pan con las manos inmundas. Ahí es donde Jesús le dice: un momentico, no es lo que entra al hombre lo que contamina al hombre, es lo que sale del hombre lo que contamina al hombre. Hay más gente por ahí cuidando la fachada por fuera
que invirtiendo por dentro. Hay gente que dice, no como cerdo porque es pecado, pero así odia al marido, así se lo quiere mandar a Dios ligero. Hay gente que dice por ahí, guardo el día de reposo. Y como el mandamiento de Jesús es de adentro hacia afuera, personas con un cinismo espiritual, fachada espiritual, simulación espiritual. Eso es delicado. Siga leyendo conmigo. Respondiendo, él les dijo, no, ustedes se equivocaron al leer. Digo, papacitos, hermanos míos, ¿cómo les dijo? Hipócritas. Bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran, enseñando como doctrina mandamientos de hombres, porque dejando el mandamiento de Dios, os a la tradición de los hombres, los lavamientos de los jarros y de los vasos de beber, y hacéis muchas otras cosas semejantes. ¿Dónde estaba el problema? En la tradición de los ancianos. Cuando salieron de Babilonia, de la cautividad de Babilonia, los ancianos de Israel se reunieron y dijeron, un momentico, Dios nos ha dado un mandamiento. ¿Cuál es el mandamiento? Ese mandamiento es el cuarto, que dice, honrarás el día de reposo. Entonces vamos a explicar la palabra no trabajarás en el día de reposo. Entonces se reunieron los ancianos, tomaron la frase no trabajarás, vamos a darle mandamientos a la frase no trabajarás. Como por ejemplo, si usted estaba dedicada a hacer una costurera, usted salía camino al día de reposo, faltaban 5 para las 6, y resulta que usted como costurera va al día de reposo a meterse en el día de reposo y se le olvidó sacar una aguja de aquí. Y los fariseos con binóculos, ¡ay! Llevó un alfiler en su vestido. Ha quebrantado el día de reposo, porque no debe de llevar herramientas para trabajar, por lo tanto es digno de muerte. Y Jesús les dijo, no, es una cita de vida. Es algo en que yo me encuentro con ellos y ellos conmigo. Es que yo estoy apasionado por ellos, es que mi corazón bombea por ellos. Ahora le pregunto, ¿es usted capaz de guardar el día de reposo? ¿Quién? Porque parece ser que a los fariseos y los escribas se les olvidó algo importantísimo, que el mandamiento no solamente era guardar el día de reposo, 6 días trabajarás. Y eran ¿usted sabe cuántas horas trabaja un israelita? 10 horas diarias. No 8. Entonces el mandamiento había que saberlo leer. 6 días trabajarás. Quiere decir que si usted antes del día de reposo violaba y descansaba uno de esos 6 días, usted ya había violado el mandamiento. ¿Es usted capaz de guardar el día de reposo? ¿Quién? Si el día de reposo debo de entender que es una cita divina donde amo a Dios por encima de todas las cosas y amo a mis hermanos como Cristo me amó. ¿Es usted capaz de guardar el día de reposo? Porque yo no sería capaz. Pero bendito sea Dios por Jesús, que el que está en Cristo está en el día de reposo. ¿Usted está aquí? ¿Es una carga el día para ti? Dígame que alguien se enferme en pleno día de reposo.
Muérase, amigo, porque hasta mañana no le puedo llamar el doctor. Dígame la que le aplicaron a David. David con hambre y entra al templo y ve los panes de la propiciación. Ay, con esa hambre. Y lo primero que hace es, venga, y se los comió. ¿Qué es más importante? ¿El hambre por Dios o el hambre física? Porque David tenía hambre por Dios. Hermanos, aprendamos a vivir en la libertad que nos ha dado Cristo. Los fariseos no entendían que el propósito del mandamiento era una relación, no una carga. Dejaban de ver la necesidad del hombre solo por imponer una ley. Jesús interpretó la ley de la manera correcta. ¿Crees tú que el día de reposo es quedarte todo el día en tu casa sin hacer nada? ¿Crees eso? Hermanos, a Dios no le podemos agradar con un día. Un corazón contrito y humillado, a este yo no voy a despreciar. Si usted se humilla ante Dios, alcanzará el propósito de Dios. El propósito era traerlos a Dios, era amar a Dios. Ahora, ya para acabar, ¿de qué se trata entonces el día de reposo? Colosenses capítulo 2, versículo 16 y 17. ¿Usted está aquí? ¿Cómo llama la prédica? Entonces lea conmigo y mire Colosenses cómo discierne bien todo esto. Léalo a la voz de tres. 1, 2 y 3. Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo. 17. Todo lo cual es sombra de lo que había de venir, pero el cuerpo es de Cristo. ¿Qué eran los mandamientos? Sombra de lo que ¿qué? Había de venir. Prefiguraba algo, hablaba de Cristo. Los mandamientos hablaban era de Cristo. Eran sombra de Cristo. Usted no puede por fuera guardar un mandamiento si por dentro no lo tiene sembrado en su corazón. Es imposible, familia. Esos mandamientos hablaban de Cristo. Por lo tanto, nadie os juzgue en nada de esto. Ahora vaya conmigo a Hebreos capítulo 4, versículo 2, del 2 al 11. Y para que usted entienda esto, en el versículo 7, y póngame cuidado porque ya voy a acabar. Para que usted entienda esto, usted tiene que leer el versículo 7 bajo esta frase. Póngame cuidado. Míreme un momentico. Le voy a hablar. Soy un hijo de Dios. No, hace muchos años dejé de ser colombiano. Como usted dejó de ser puertorriqueño o guatemalteco o hondureño, usted es un hijo de Dios. Esto no es una iglesia de colombianos, es una iglesia de hijos de Dios. Pero permítame darle una frase con la que yo me crié y que a lo mejor en su país la tiene. Hoy no fío, mañana sí. ¿Cuántos de aquí se acuerdan de esa frase? Levante la mano para que no se me duerma. ¿Cuántos? Usted llegaba con una necesidad, la cucha lo mandaba a decir, vaya al vecino, vaya al carnicero. Y carnicero le tenía una cuenta a su mamá y a su papá decía de este tamaño. Vaya y dígale que le fíe 1 kilo de carne. Y usted llegaba y el carnicero había sacado ese letrero. Hoy no fío, mañana sí. Entonces, ¿usted qué hacía? Se iba. Hoy no. Sí, y usted volvió el otro día. Hoy no fío, mañana sí. Quiere decir que era una frase ¿para qué? Para todos los días. Así usted debe de leer el versículo
7. Porque ¿cuál es el día? Vamos a leerlo desde el versículo 2. 1, 2 y 3. Porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva. ¿Cuál es la buena nueva? El Evangelio. ¿Como a quién? A los antepasados, a Moisés, a Josué, a todos. Pero, como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe. ¿Será que los que guardan un día no tienen fe y creen más en el día que en la obra expiatoria de Cristo Jesús? Siga leyendo conmigo. 3. Pero los que hemos creído. ¡Ay, un momentico! ¿Cuántos hemos creído aquí? Amén. ¿Cuántos? Amén. Pero los que hemos creído, entramos en el reposo. ¡Ay! Ya no es un día. Porque ¿dónde dice la escritura que crean en un día de reposo para descansar? No. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Pero los que hemos creído entramos en el reposo. Ay, qué rico. Tengo que pagar el mortgage mañana, pero tengo una paz. Salgo del culto ahorita y mi marido está enojado, está hirviendo, pero tengo una paz. ¿Sí o no? ¿Por qué? Porque hemos creído y hemos entrado en su reposo. Esto es revelación, no por mí, la bendita escritura. Siga leyendo. De la manera que dijo, por tanto, juré en mi ira a causa de su incredulidad, no entrarán en mi reposo, aunque las obras suyas estaban acabadas desde la fundación del mundo. O sea, desde la fundación del mundo hubo una promesa. ¿Cuál es la promesa? Creo al hombre en el 6, descanso en el 7, hice todo el universo, preparé la mesa, prendí las velas, serví el cafecito, puse las galletas. Háblame, papi. Háblame, mi amor. Háblame, mi corona de vida. Te estaba esperando. Porque en cierto lugar dijo así del séptimo día, y reposó Dios de todas sus obras en el séptimo día. Siga leyendo. Y otra vez aquí, no entrarán en mi reposo. Siga leyendo. Por lo tanto, puesto que falta que algunos entren en él, su marido, mi esposa, mis hijos, mis amigos, mis vecinos y aquellos a quienes primero se les anunció la buena nueva, el evangelio, no entraron por causa de ¿qué? No sea desobediente. Porque si usted es desobediente, no entra en el reposo, no entra en Cristo. Usted no tiene parte con Cristo ni Cristo con usted. Siga leyendo. Otra vez. Ay, aquí viene lo maravilloso. Hoy no fío, mañana sí. ¿Qué dice? Otra vez determina un día, 2 puntos. ¿Qué? Hoy. Un momentico. ¿Será que Pablo escribiría eso un domingo? Yo no sé. ¿Será que Pablo lo escribió un lunes? Yo no sé. ¿Será que Pablo lo escribió un martes, un miércoles, un jueves? Yo no sé. Pero cuando yo leo eso todos los días, entonces digo, hoy lunes es una cita divina contigo. Hoy martes es una cita divina contigo. Hoy miércoles tengo una cita divina contigo. Hoy jueves tengo una cita divina contigo. Hoy viernes tengo una cita divina contigo. Hoy es el día. No es un sábado, no es una carga, no es una condenación, no es una doctrina de hombres. Es una cita divina.
hoy diciendo, después de tanto tiempo, por medio de David, como se dijo, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Porque si Josué les hubiera dado el reposo, no habría después otro día. Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios. Porque el que ha entrado en su reposo, también ha reposado de sus obras, como Dios de las suyas. Entonces, permítame, le explico algo aquí. Yo no quiero que se vaya sin esto. Los que entran en su reposo, descansan ¿de qué? De sus obras. Como Dios que reposó de las suyas. ¿Qué significa eso? Que yo andaba por el mundo asesinando, fornicando, abortando, adulterando, mintiendo, robando, etcétera, 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 etcétera. Y llegó un día en que se apareció Cristo. La belleza. Llegó a mi vida, uy Señor, soy un pecador, uy Señor, tengo que pedirte perdón, uy Señor, quiero una nueva vida, te abro mi corazón, entra. Y cuando le permito entrar a Cristo en mi corazón, ¿qué sucede? Yo reposo de mis obras. Ya no estoy haciendo mi voluntad, ya no soy un pecador. ¿Usted ha reposado de sus obras? ¿Usted sigue haciendo su voluntad? Porque los que hacen su voluntad siguen guardando el día. Pero como yo ya reposé de mis obras, pidiéndole perdón a Dios, apartándome de mi antigua manera de vivir, entonces yo ya reposé de mi antigua voluntad. Ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Y lo que antes vivía en la carne, ahora lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Mire, familia, usted se tiene que ir con esto en su corazón. ¿Ha leído usted los 10 mandamientos? Son corticos. Son corticos. ¿Los ha leído? Éxodo capítulo 20. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te inclinarás a ellos. No jurarás su santo nombre en vano. Guardarás el día de reposo. Honrarás a tu padre y a tu madre para que tengas largos días sobre la tierra. Mire cómo se los estoy diciendo. Póngame cuidado que ya voy a acabar. Un minuto y acabo. ¿Usted no nota que todos los mandamientos que le dio Dios al hombre eran corticos? No matarás, 2 palabras. No adulterarás, 2 palabras. No robarás, 2 palabras. No desearás nada de lo que sea de tu prójimo. No sea envidioso. Pero usted no nota que en el cuarto se detuvo. Y está allí en Éxodo capítulo 20, versículo 8, si me lo proyectan. Usted no nota que los mandamientos son corticos, pero en el cuarto se detuvo casi 80 palabras. Éxodo 28. Se detuvo casi 80 palabras para decirle guardarás el día de reposo. ¿Por qué se detuvo 80 palabras? Y en los otros fue tan corto. Porque le estaba diciendo a usted y a mí, te extraño. Tengo tanto de qué conversar contigo. Deseo tanto que participes conmigo. Quiero tenerte junto a mi lado. Hace tanto tiempo que no te escucho. Quiero una cita divina contigo. Ese es nuestro Dios. Póngase de pie.